constante y comprométase a terminar lo que empezó. Practique la concentración hasta que se vuelva parte de su naturaleza. Porque cuando se enfoca en lo esencial y lo sostiene con constancia, el éxito deja de ser un reto inalcanzable y se convierte en una consecuencia natural. El éxito también se vuelve alcanzable y hasta predecible cuando incorpora a su vida un hábito que pocos practican con seriedad: la autocrítica constructiva diaria. La mayoría de los hombres vive repitiendo patrones, encerrados en la rutina, sin detenerse nunca a evaluar qué hacen bien y qué hacen mal. Se limitan a reaccionar a los días como llegan, sin cuestionarse por qué sus resultados son siempre los mismos. Así pasan años, incluso décadas, atrapados en la mediocridad, convencidos de que así es la vida, cuando en realidad lo único que falta es el valor de mirarse con honestidad. El hombre que busca el éxito, en cambio, entiende que cada jornada encierra lecciones valiosas, y que si se toma el tiempo de examinarlas, cada día se convierte en un maestro. La autocrítica constructiva es entonces un arma silenciosa pero poderosa, porque le permite ajustar el rumbo a diario en lugar de esperar a que los errores se acumulen y exploten en catástrofes más grandes. Evaluarse no significa golpearse con culpa ni flagelarse por lo que no salió bien, significa observar con objetividad, con el deseo genuino de mejorar. Imagine que su vida es como una brújula. Si cada día revisa hacia dónde apunta y corrige un grado cuando sea necesario, llegará a destino con precisión. Pero si se descuida y no se evalúa, puede terminar miles de kilómetros lejos de donde quería estar. Así funciona el hábito de la autocrítica. Cada noche es una oportunidad para preguntarse: ¿qué hice hoy que me acercó a mis metas? ¿Qué hice que me alejó de ellas? ¿En qué gasté energía que no debí gastar? ¿Qué aprendí de mis errores? Al responder con sinceridad, no solo se vuelve consciente, también se hace responsable de su vida. Este hábito además lo protege de un enemigo silencioso: la complacencia. Cuando las cosas empiezan a salir bien, muchos se relajan, bajan la guardia y pierden el ritmo. Creen que ya es suficiente y se conforman con lo logrado. Ese es el principio del estancamiento. El hombre que practica la autocrítica diaria nunca cae en esa trampa, porque aunque reconoce sus logros, no se embriaga con ello. Lo celebra, sí, pero inmediatamente se pregunta: ¿cómo puedo hacerlo aún mejor? Esa mentalidad lo mantiene en constante crecimiento, sin importar cuán alto haya llegado. Y ahí está la diferencia. Los mediocres se conforman, los grandes siempre encuentran un nuevo nivel que alcanzar. La autocrítica constructiva también desarrolla un tipo de humildad que lo fortalece. Humildad no es debilidad, es tener la grandeza de aceptar que todavía puede mejorar, que todavía puede aprender, que todavía puede crecer. Cuando se evalúa todos los días, no se convierte en un hombre arrogante que cree saberlo todo, sino en un aprendiz eterno que cada jornada saca provecho de la experiencia. Y esa actitud lo convierte en alguien adaptable, flexible, preparado para los cambios. Porque el mundo cambia constantemente, y solo los que saben ajustarse rápidamente sobreviven y prosperan. Además, este hábito refuerza la disciplina emocional. Le enseña a no hundirse en el pesimismo cuando comete errores, porque entiende que cada error es solo retroalimentación. Pero también lo protege de inflar su ego. Una sola puede sostenerte o destruirte, pero también puedes cambiarla. Puedes elegir nuevas ideas que te acompañen con fuerza, no con miedo, con claridad, no con ansiedad. Y cuando tu sistema interno se basa en principios sanos, tu mente se relaja. Ya no necesita estar en alerta todo el tiempo, porque ahora confía en ti, en tu proceso, en tu capacidad de construir desde dentro hacia afuera. Y esa confianza, nacida de nuevas creencias, es lo que anula la preocupación desde la raíz. El séptimo paso para anular las preocupaciones es redefinir tu relación con el error. Porque muchas veces, la preocupación que te consume no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, sino con el miedo a equivocarte, a no hacerlo bien, a fallar y ser juzgado. Y cuando vives con ese terror constante a cometer errores, tu mente entra en un estado de vigilancia permanente. Cada decisión se vuelve una fuente de ansiedad, cada paso se llena de dudas, y terminas paralizado no por los errores reales, sino por el fantasma de lo que podría salir mal. Durante años, confundí error con fracaso. Cada vez que algo no salía como quería, lo interpretaba como una señal de que no era suficiente, de que algo estaba mal en mí. Y entonces me exigía más, me preocupaba más, me preparaba más, pero no desde el amor propio ni desde la excelencia. Lo hacía desde el miedo. Y ese miedo me hacía dudar de mí incluso cuando tenía todo a favor. Porque cuando crees que no puedes fallar, no importa cuánto te prepares, siempre te vas a sentir inseguro, siempre vas a vivir en tensión. Y esa tensión es exactamente lo que alimenta la preocupación. El giro llegó cuando cambié una sola creencia. El error no es el final, es el camino. No es el enemigo, es el maestro. Empecé a ver cada error no como una mancha en mi historia, sino como un paso necesario en la construcción de mi carácter. Porque nadie se fortalece sin tropezar. Nadie crece sin arriesgar. Nadie alcanza verdadera maestría sin haber fallado antes. Y esa verdad, aunque incómoda, es profundamente liberadora, porque te da permiso de intentar, de avanzar, de decidir, sin tener que ser perfecto todo el tiempo.
Comencé a preguntarme cada vez que sentía una preocupación por el qué pasaría si fallo, y qué pasaría si sí, qué pasaría si eso que tanto temo ocurre, ¿podría aprender? ¿Podría ajustar? ¿Podría seguir? Y la respuesta era siempre sí, siempre. Porque el error es parte de cualquier camino valiente. Solo no se equivoca el que no hace nada. Pero ese tampoco vive, y no vine a esta vida para evitar fallos. Vine a construir propósito. Y eso se hace paso a paso, con práctica, con conciencia y con errores incluidos. Hoy celebro mis errores, no porque los desee, sino porque los entiendo. Porque cada vez que fallo mi mente se fortalece, mi estrategia se afina, mi intuición se afila. Y eso es progreso real. Por eso ya no dejo que el miedo al error me robe paz. Ya no sobrepienso durante días antes de dar un paso. Decido, actúo. Y si me equivoco, corrijo. Porque prefiero corregir en el camino que vivir detenido en una burbuja de preocupación sin sentido. Si tú hoy estás preocupado por equivocarte, hazte esta pregunta. ¿Qué es? Que solo los elegidos pueden decodificar. Y cuando te atreves a mirar más allá de la ilusión, empiezas a ver los patrones. Ves cómo todo encajaba, cómo cada caída era necesaria, cómo cada traición activó algo más alto en ti. Empiezas a comprender que la vida no está en tu contra, está a tu favor. Pero necesitaba romperte para que despertaras. Necesitaba confundirte para que buscaras dentro. Necesitaba dejarte sin certezas para que volvieras a la verdad. Y esa verdad no se encuentra en libros, ni en templos, ni en figuras externas. Está en tu alma. Es la memoria viva de tu origen. Una conexión directa con la fuente que nunca se rompió, solo fue olvidada. Y ahora estás recordando. Este cuestionamiento profundo es señal de que estás listo para dejar de ser víctima del guión y comenzar a escribir el tuyo propio. No más obedecer por miedo. No más repetir lo aprendido. No más vivir dormido. Este es el punto de inflexión. Lo viejo se derrumba. Lo nuevo aún no llega. Estás en el abismo. Pero ese abismo es portal. Y justo cuando crees que no puedes más, una revelación aún más poderosa se acerca. Porque hay algo que comienza a manifestarse en medio de este caos mental. Un llamado, silencioso, firme, irracional, pero innegable. Un llamado que no viene de este mundo y que en el próximo síntoma se hará imposible de ignorar. Prepárate, tu propósito verdadero está a punto de irrumpir con fuerza. 5 descargas de información intuitiva o espiritual. Y sin previo aviso, llega un pensamiento que no parece tuyo, una visión. Una frase en tu mente que resuena como si viniera de otro plano. Una idea que despierta algo en ti. Algo que no puedes explicar, pero que sabes que es real. Empiezas a soñar con símbolos que nunca viste antes. Con personas que no conoces, pero que sientes familiares. Con lugares que parecen de otra vida o de otro universo. Las horas espejo te persiguen. 11:11, 22:22, 3:33. Escuchas una canción en el momento exacto en que tu alma necesitaba ese mensaje. Piensas en alguien y esa persona aparece o te escribe. No son coincidencias, son sincronicidades sagradas. Es el lenguaje oculto del universo hablándote en código. Y cuanto más te alineas, más frecuentes se vuelven, más intensas, más innegables. Tu intuición comienza a acelerarse. Sabes cosas que no aprendiste. Sientes verdades sin tener pruebas. Mucho mayor. No estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino que Dios tiene el poder de darle sentido, de hacer que algo bello surja de lo que parecía ser solo ruina. Pensemos en la crucifixión de Jesús. Para los que vivieron ese momento, especialmente sus discípulos, fue probablemente el día más oscuro de sus vidas. El hombre en quien habían depositado toda su esperanza, aquel que creían que traería salvación, fue condenado, torturado y clavado en una cruz. Para ellos no podía haber nada peor. Parecía que todo estaba perdido, pero lo que no podían ver en ese momento era que esa misma cruz, ese acto de sufrimiento, se iba a convertir en el mayor símbolo de redención que el mundo haya conocido. Lo que parecía ser una derrota fue, en realidad, el triunfo más grande de Dios. A través del sufrimiento de Jesús, toda la humanidad fue redimida. Este es el punto clave. Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Si lo entregamos a Él,
Si permitimos que Él obre en medio de nuestro dolor, puede convertir lo que parecía ser nuestra mayor prueba en nuestra mayor bendición. A veces, ese proceso de redención lleva tiempo, y no siempre vemos el resultado inmediatamente. Pero la historia de la cruz nos recuerda que, aunque el dolor sea real, la redención también lo es. Es posible que no veamos la redención al instante, y eso puede generar frustración. Queremos que el dolor termine, queremos respuestas rápidas, pero la redención, en muchas ocasiones, es un proceso. Es como plantar una semilla en la tierra. Al principio, todo lo que ves es la tierra oscura, el frío, el vacío. Pero con el tiempo algo empieza a germinar. Algo comienza a crecer en el lugar donde parecía que no había esperanza. Y eso es lo que Dios hace con nuestro sufrimiento. Planta semillas de redención, que aunque tarden en brotar, eventualmente darán fruto. Un ejemplo que ilustra esto es la vida de José, de la que hablamos antes. Cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente, seguramente sintió que su vida había sido destruida. Sin embargo, años después todo ese sufrimiento fue redimido cuando José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y fue capaz de salvar a su familia y a todo un pueblo del hambre. Dios tomó esa injusticia y ese dolor y lo transformó en una historia de salvación y perdón. Lo interesante de la redención es que muchas veces no solo se trata de nosotros. Dios puede usar nuestro sufrimiento para bendecir a otros. A veces, las cosas que atravesamos nos preparan para ser una luz para alguien más, para ayudar a otros a encontrar esperanza en sus propios momentos difíciles. Es como si nuestro sufrimiento nos equipara con una nueva sensibilidad, con una capacidad mayor. El cielo sobre Jerusalén oscurecía mientras Salomón ascendía lentamente la colina oriental. Sus pasos eran pesados, muy distintos de la energía que lo impulsaba durante la construcción del templo décadas atrás. La edad avanzada encorvaba sus hombros, pero eran sus compromisos espirituales divididos lo que más pesaba en su alma. Desde su posición, podía ver el humo que subía de varios altares en las colinas alrededor de la ciudad santa. Altares que él mismo había permitido construir para agradar a sus esposas extranjeras. A Astarte, diosa de los sidonios; a Quemos, abominación de los moabitas; a Moloc, divinidad de los amonitas. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuraba para sí mientras contemplaba la ciudad que su padre le había entregado. Yo, que construí un templo para el nombre del Señor, ahora tolero ídolos en su tierra. El proceso había sido gradual, casi imperceptible. Primero, pequeñas concesiones a las tradiciones religiosas de sus esposas extranjeras, simples gestos diplomáticos, argumentaban sus consejeros. Luego, santuarios privados en los aposentos de las princesas. Finalmente, altares públicos en las colinas alrededor de Jerusalén. Su mente, otrora la más brillante de todas, ahora se hallaba dividida entre lealtades opuestas. El hombre que había escrito «El temor del Señor es el principio de la sabiduría», experimentaba la fragmentación de su propia devoción. Natán, hijo del profeta que había servido a su padre David, se acercó en silencio. «Mi señor, traigo un mensaje del Dios de Israel». Salomón se volvió lentamente. Algo en su mirada revelaba que ya conocía el contenido del mensaje. «Así dice el Señor», comenzó Natán con voz firme, a pesar de la gravedad de sus palabras. «Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi alianza, ni mis estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré de ti este reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo arrancaré de la mano de tu hijo». Un silencio denso siguió a las palabras del profeta. Salomón miró hacia el horizonte, donde el templo que él había construido reflejaba los últimos rayos del sol poniente. Su vida había sido una paradoja, el más sabio de los hombres cometiendo la mayor de las insensateces, el constructor del templo de Dios permitiendo la proliferación de altares paganos. La sabiduría sin obediencia es como un edificio sin cimiento, dijo por fin. He escrito miles de proverbios para otros, pero fracasé en vivir de acuerdo con mis propias enseñanzas. Mientras bajaba la colina en dirección al palacio, el rey reflexionaba sobre el legado contradictorio que dejaría tras de sí. Un reino próspero, pero internamente dividido. Un pueblo agobiado por impuestos para sostener su lujo. Un harén de 1000 mujeres, hundidos en la habitación interior como antes. Y de nuevo ella gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero una vez más, rompí las cuerdas de mis brazos como si fueran hilos.
Entonces Dalila dijo: «Me estás tomando el pelo y contándome mentiras. Ahora dime cómo puedes ser atado de manera segura». Respondí: «Si tejes las 7 trenzas de mi cabello en la tela de tu telar y la aprietas con la lanzadera, me volveré tan débil como cualquier otra persona». Entonces, mientras dormía, ella tejió las 7 trenzas de mi cabello en la tela. Luego lo apretó con la lanzadera. De nuevo gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero me desperté, arranqué la lanzadera y el telar, y liberé mi cabello. Ella se quejó: «¿Cómo puedes decir te amo cuando no compartes tus secretos conmigo? Te has burlado de mí 3 veces, y aún no me has contado qué te hace tan fuerte». Ella me atormentó con su llanto día tras día, hasta que me enfermó escucharla. Finalmente, compartí mi secreto con ella. Nunca me han cortado el cabello, ya que he sido dedicado a Dios como un nazareo desde mi nacimiento. Si mi cabeza fuera afeitada, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Ella se dio cuenta de que finalmente le había contado la verdad. Entonces llamó a los gobernantes filisteos. «Vuelvan una vez más, porque finalmente me ha contado su secreto». Los gobernantes filisteos regresaron con el dinero en sus manos. Dalila me hizo dormir con mi cabeza en su regazo, y luego llamó a un hombre para que afeitara los 7 rizos de mi cabello. De esta manera, ella comenzó a derribarme, y mi fuerza me abandonó. Entonces ella gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Cuando desperté pensé: «Haré como antes y me liberaré». Pero no me di cuenta de que el Señor me había abandonado. No sabía que las cosas eran diferentes. Viví en compromiso por tanto tiempo que pensé que nunca haría diferencia. En ese momento, mi fuerza desapareció, dejándome a merced de aquellos que buscaban mi ruina. Encadenado con cadenas, un hombre alguna vez poderoso, reducido a un mero mortal. Solo pude mirar mientras mis captores celebraban su triunfo. Los filisteos me capturaron y me sacaron los ojos. Nunca más vería la luz del día por el resto de mi vida. Esto fue, de hecho, un castigo cruel de los filisteos. Es irónico que primero fui cegado en mi cautiverio. Fui atraído a relaciones no saludables por mis ojos. Mi incapacidad para controlar esa atracción por las mujeres me llevó a esto. Insistí en la libertad de hacer lo que quería. Eso me dejó sin libertad alguna. El pecado tiene sus salarios, y este fue mi día de pago. Mi pecado me dejó ciego, en cautiverio y esclavizado. Antes de mi ceguera, cautiverio y esclavitud eran solo internos, pero eventualmente se hicieron evidentes externamente. Me llevaron a Ordinarios. Unos se paralizan ante el miedo, los otros lo usan como señal para avanzar. También es vital reconocer que muchos de los miedos que lo limitan no tienen base real, son construcciones mentales, exageraciones de la mente que se alimentan de qué pasaría si. Se preocupa por escenarios que nunca suceden, sufre por críticas que nadie hará, se paraliza por fracasos que solo existen en su imaginación. Aquí es donde entra el control mental. Detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? En la mayoría de los casos, descubrirá que lo peor no es tan grave, y que lo que perdería por no intentarlo es mucho mayor que lo que arriesga por dar el paso. El miedo también se combate con preparación. Una mente entrenada, que estudia, que practica, que se fortalece con disciplina, tiene menos espacio para el miedo, porque sabe que está lista. La inseguridad nace en la improvisación, pero la confianza nace en la preparación. Cuando se prepara más de lo que otros esperan, su mente se acostumbra a confiar en sí misma. Y esa confianza se convierte en un hábito mental tan fuerte que incluso en los momentos de duda puede sostenerlo. Al final, controlar su mente frente al miedo es la prueba definitiva de carácter. Porque los resultados más grandes de su vida siempre estarán detrás de ese muro invisible. Y cuando se obliga a atravesarlo una y otra vez, descubre que el miedo nunca fue tan grande como lo pintaba su mente. Descubre que del otro lado siempre hay más fuerza, más confianza, más oportunidades. Y cuando hace de este hábito una práctica constante, su vida ya no está limitada por lo que teme, sino impulsada por lo que decide conquistar. Esa es la diferencia entre vivir atrapado y vivir con grandeza. El control de la mente en los momentos en los que el miedo intenta dominarlo. Controlar su mente también significa aprender a dominar la disciplina del pensamiento a largo plazo. La mayoría de los hombres se sabotea porque piensa únicamente en el presente inmediato. Lo que le apetece hoy, lo que se siente cómodo ahora, lo que le da satisfacción rápida en este instante. Este hábito de corto plazo destruye sueños grandes, porque las metas significativas requieren años de construcción, paciencia y constancia. Una mente que solo busca gratificación inmediata es como un barco sin rumbo, que cambia de dirección con cada ola. Una mente entrenada en la visión de largo plazo es como un capitán firme que mantiene el timón recto sin importar el viento. El problema es que la cultura actual refuerza el hábito de la inmediatez. Todo está diseñado para darle resultados rápidos.
Entretenimiento instantáneo, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos con un clic, y el cerebro, acostumbrado a esa dopamina inmediata, se vuelve adicto a lo fácil. Pero la vida no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Controlar su mente significa entrenarla para resistir la tentación de lo fácil hoy a cambio de lo valioso mañana. Significa recordar que cada sacrificio actual no es pérdida, es inversión. Un hábito poderoso es visualizar con claridad lo que quiere en 5 o 10 años y conectar cada acción presente con esa visión. Pregúntese cada día: ¿lo que hago ahora me acerca al hombre que quiero ser en 10 años o me aleja de él? Esa pregunta, repetida con sinceridad, reordena sus prioridades. De pronto, gastar en algo innecesario ya no se... No para enterrarlo por miedo, sino para multiplicarlo a través del servicio fiel. En la vuelta del Señor, cada uno rendiría cuentas de cómo utilizó lo que le fue confiado. Juan, con los ojos muy abiertos por la profundidad de la parábola, preguntó: Maestro, ¿cómo sabremos cuáles son los talentos que nos fueron confiados? Jesús respondió con sabiduría: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Los discípulos reflexionaban silenciosamente. Las parábolas de Jesús habían introducido un nuevo nivel de comprensión sobre cómo vivir mientras aguardaban su regreso, no en un estado de ansiedad paralizante o miedo, sino en servicio activo, fidelidad y crecimiento espiritual. El cielo nocturno sobre el Monte de los Olivos estaba ahora repleto de estrellas. Los discípulos, a pesar del cansancio, permanecían atentos mientras Jesús continuaba con lo que sería el clímax de su discurso escatológico. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, comenzó Jesús, su voz revelando una autoridad trascendente. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. La imagen era vívida, el pastor divino realizando la separación final, decisiva e infalible. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Jesús hizo una pausa, dejando que la imagen se formara en la mente de los discípulos. Entonces continuó, describiendo la reacción de los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? El rostro de Jesús se iluminó al pronunciar la respuesta del rey. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, su expresión se tornó grave nuevamente. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Los El lugar no es pequeño. Una mujer elegida ocupa espacio, respira profundo y se mueve con la seguridad de alguien que sabe cuánto vale. Tu valor dejó de ser negociable, y este renacimiento no es rencor, es despertar, no es revancha, es identidad. No buscas demostrar nada, simplemente vuelves a ti. Lo que él no supo sostener, tú lo estás levantando. Lo que él no supo amar, Dios lo está restaurando. Lo que él no cuidó, el cielo lo está fortaleciendo. Y cuando una mujer elegida recupera su autoestima, su presencia se vuelve intocable. Ya no caes en viejas trampas, ya no aceptas migajas, ya no te conformas con lo mínimo. Tu espíritu aprendió a elevarse, no a mendigar. Esta es la sexta consecuencia, pero no la última. Aún falta una más, la más poderosa, la que no solo marca un cambio interno en ti, sino también un cambio de destino. Y es que ahora vas a descubrir la séptima consecuencia, lo que Dios prepara para una mujer elegida una vez que su alma renace. La séptima consecuencia es la más poderosa de todas, porque no solo transforma tu interior, sino tu futuro completo. Cuando un hombre hiere a una mujer elegida, Dios comienza a prepararla para una conexión que sí está alineada con su propósito. Y esto no siempre tiene que ver con un nuevo amor inmediato.
Tiene que ver con un vínculo destinado, con alguien que tenga la capacidad espiritual, emocional y humana para sostener a una mujer con la luz que tú cargas. Ya no atraerás lo que te hiere, atraerás lo que te honra. La herida abrió espacio para lo que sí es para ti. El cielo no te devuelve cualquier cosa, te devuelve algo que tiene tu misma fuerza, tu misma profundidad, tu misma esencia. Dios no permite que un corazón elegido sea tocado por alguien que no tiene la capacidad de acompañar su llamado. Por eso, cuando una mujer elegida es herida, el cielo reorganiza personas, separa destinos y limpia tu camino de cualquier vínculo que no esté preparado para tu nivel espiritual. Lo que viene no es reemplazo, es redirección divina, y mientras esa conexión correcta llega en la forma que Dios decida, tú empiezas a vibrar distinto. Ya no te atrae lo superficial, lo inestable, lo confuso. Ahora solo te atrae lo verdadero, lo firme, lo transparente, lo que trae paz. Tu espíritu reconoce quién viene de Dios y quién viene a distraer. Esa claridad magnética no la tenías antes, nació de tu proceso. Porque una mujer elegida que sana se vuelve una mujer que sabe elegir. Ya no eres una opción para nadie, eres un destino para alguien. Esta séptima consecuencia abre una nueva etapa. Pero el video no termina aquí, porque ahora vas a ver cómo Dios usa todo esto. Tu herida, tu renacimiento, tu claridad, para posicionarte en un nivel que jamás imaginaste. Esto no es restauración, es ascenso. Aquí ocurre algo que solo las mujeres marcadas por Dios experimentan. Él usa la herida para posicionarte. No solo te sana, no solo te restaura, te eleva. Y esta elevación no es interna solamente, sino visible. Empiezas a caminar en un nivel al que Él jamás habría llegado contigo, porque ese nivel estaba reservado para la versión de ti que solo podía nacer después del dolor. Lo que viviste no te detuvo, te preparó. Ahora estás entrando en el territorio donde Dios...